Presidente, Carlos Boada, abogado, director del Departamento de Estudio de la CONAPYME. El informe macro que expuso Enrique Román es el que nos permite afirmar que este proyecto de ley tiene un problema serio de injusticia respecto a de las pymes. Además, tiene un problema serio de diagnóstico y, por lo tanto, elige mal los instrumentos para poder corregir lo que quiere corregir. Se señaló... ¿No va a poder seguir adelante? No se va a poder seguir. Solo en el pendrive, no lo pudimos copiar al escritorio. ¿Sí lo va a poder? Sí. Pues bien, el primero, diagnóstico equivocado de mala elección de instrumentos, como se ha expuesto recién por Enrique Román. La economía chilena respecto de las pymes no opta en ser el 98,5%, 99%, solo refleja un 15% de las ventas, en productividad es un 10%, y con ese 10% tiene que remunerar a casi la mitad de los dependientes de este país, lo que matemáticamente tiene algún grado de dificultad y es lo que está pasando. Presidente, este gráfico es elaborado por el Ministerio de Economía, es una exposición que hizo el ministro Luis Felipe Céspedes recién el mes de enero de este año, y tiene la mayor importancia para este proyecto de ley porque acredita qué pasa en Estados Unidos respecto al nivel de productividad de las empresas por número de trabajadores y qué pasa en Chile. La línea roja demuestra cuándo comienza la productividad en Estados Unidos. A partir de 6 trabajadores en adelante, la productividad de la empresa aumenta. En el caso de Chile, solo empieza a crecer cuando hay 800 trabajadores. Las pymes, señor presidente, estamos hasta 9 trabajadores en el caso de las micro, hasta 49 trabajadores en el caso de las pequeñas y hasta 200 trabajadores en el caso de las medianas. Por lo tanto, en este gráfico no alcanzamos a llegar a la curva de aumento de la productividad. Entonces, ¿cómo se va a hacer un proyecto que trate igual a las pequeñas empresas con las grandes empresas si el nivel de diferencia, según la información del propio Ministerio de Economía, es la que refleja este gráfico? Número de trabajadores para la aplicación de la reforma laboral. No obstante que el estatuto de las pequeñas empresas establece que es hasta 200, como ha señalado Enrique Román, lo que se está pidiendo en esta reforma es que el número se corte incluso en la mitad de lo que son las pequeñas empresas. O sea, estamos diciendo de las microempresas, las que tengan 8 o 9 trabajadores, que es el límite. De las pequeñas empresas que parten en 10 y terminan en 49, solo excluir de esta reforma hasta la mitad, hasta 25. De 25 a 49 tener algún sesgo especial de protección y de 50 a 200 entender que Chile no puede seguir más concentrado y por lo tanto necesitamos que haya algún tipo de protección al respecto. ¿Qué pasa, señor presidente, en el vecindario? Perú, sindicato mínimo 20 trabajadores. Colombia, mínimo 25 trabajadores. México, mínimo 20 trabajadores. Venezuela, mínimo 20 trabajadores. Panamá, mínimo 40 miembros. Entonces, en Chile tenemos una normativa que, como estaba antiguamente, con la que rige hasta el día de hoy, tenía algún sentido con 8 trabajadores. Pero con esta nueva lógica que tiene el proyecto de reforma laboral, no tiene ningún sentido dejarlo en 8. Tanto la CUT como la CAT habían coincidido inicialmente con nosotros de que 25 era el número. Después, como ha señalado Enrique Román, por problemas internos eso cambió. Pero este es el vecindario. ¿Cuál es la explicación de que lo que aplicamos nosotros en Chile con esta nueva normativa sea distinto que el vecindario? ¿Para qué decir los países más evolucionados? Plazo de 1 año para poder negociar colectivamente. Y de aquí en adelante, presidente, solamente referirnos a cosas puntuales que afectan directamente a las pymes. Dice en el artículo 308 que se empieza a correr este año, plazo de 1 año para no poder negociar colectivamente del inicio de actividades. El que entiende cómo funcionan las pymes, entre que inicia actividades y que hace la primera venta o el primer servicio, transcurre fácilmente 4 o 5 meses. Por lo tanto, lo importante no es el inicio de actividades tributarios, sino que lo importante es cuando ha hecho su primera venta o ha hecho su primer servicio. Se le pidió al Ministerio del Trabajo que por favor contemplara esta indicación. Nos dijeron que sí y de verdad que con frustración vimos en el proyecto que no había sido anotado. La lógica está además. Este año de que se le da a la empresa es para que pueda fortificarse antes de la primera negociación colectiva. El año empieza cuando realmente está produciendo, cuando está vendiendo. Necesidad de mayor claridad en la redacción de la reforma. ¿Esto por qué, presidente? Porque las pymes no tienen asesores. Entonces, como no tienen asesores, el texto legal tiene que ser especialmente claro, porque como no hay una persona que pueda interpretar a ese empresario pyme, tiene que bastarse la sola lectura del texto. Y nos encontramos, por ejemplo, en el artículo 289, que se modifica, hoy dice: el que ofrezca o otorgue beneficios especiales con el fin exclusivo de desestimular la formación de un sindicato. ¿Qué nos dice el proyecto?
el que ofrezca o otorgue beneficios especiales que signifiquen desestimular la formación de un sindicato. La diferencia es gravitante. Ya no hay un problema de voluntades ni de intenciones, sino que es un problema de facto ajeno, que es un efecto que se produce más allá de la voluntad del empresario. ¿Qué es lo que proponemos? El que ofrezca o otorga beneficios especiales que no tengan otra finalidad que desestimular la formación del sindicato, de manera que lo sancionado sea la voluntad, no un efecto que es ajeno al empresario. Continuando, presidente. Violación del principio del debido proceso en la reincorporación de una persona que se atribuye la calidad de dirigente sindical. Hay una circular de la Dirección del Trabajo del año 90, señor presidente, que es la orden de servicio número 26, que está vigente hasta el día de hoy, que señala lo siguiente, que quien hace de ministro de fe no puede verificar ningún antecedente de la elección del sindicato. Hace fe de lo que le diga el secretario del sindicato. Caso práctico, señor presidente, hace 2 meses atrás, Molina, una localidad pequeña, se obliga a reincorporar a un dirigente sindical porque se pensó que tenía 25 trabajadores y por lo tanto habrían 3 personas con fuero. En la práctica no eran los 25, se le pide a la Inspección del Trabajo que diga cuál es la información que tiene, no tenía la información y la explicación es que la orden de servicio número 26 no se lo permite. Entonces, ¿cómo el proyecto nos lleva a que sea la Dirección del Trabajo la que determine la reincorporación de un dirigente sindical, supuestamente con fuero, en circunstancias que no tiene los elementos y que su propia normativa interna le imposibilita dar fe porque no conoce de lo que se le está pidiendo que conozca? Entonces, es un contrasentido que se le entregue esta atribución a la Dirección del Trabajo si es que va a actuar solamente por la mención de un tercero. Aceptación de actos de fuerza por parte de dirigentes sindicales. Como quedó redactado el artículo 292 del proyecto, señor presidente, es una pésima señal. Se indica que solamente cuando sean graves medidas de fuerza física en las cosas o física o moral en las personas, solo cuando sean graves se pierde el fuero. O sea, en Chile, cuando uno agrede a otra persona, según si lo deja 30 días en la clínica será grave, si no, no tiene importancia. El respeto como ser humano, tanto por un día, por 30 días, es el mismo. Por lo tanto, si hay una medida de agresión de fuerza física en las cosas o física o moral en las personas, debe ser sancionado y no esperarse que sea grave, porque si no, de verdad que el mensaje es muy peligroso. Personas de confianza de la pyme, señoría, señor presidente. Aquí ya la cosa está en el extremo, en perjuicio de las pymes. El 305 tiene 2 números dando el día de hoy, el 2 y el 4. El 2 reglamenta cuál es la estructura de una gran empresa, y ahí tenemos los gerentes, los jefes de administración, y tenemos el 4, que son otros colaboradores, porque la pyme no tiene todos estos cargos. Lo que tiene la pyme, como lo ha dicho el presidente, son colaboradores, que sí, muchas veces tienen las facultades para contratar. Se elimina una, eureka, ¿cuál se elimina? Se elimina la que tienen las pymes y no se elimina la que tiene la grande empresa. Aquí hay nuevamente un sesgo en contra de la pyme. Quórum para una negociación semi-reglada, en el 315. Solo podrá haber negociación semi-reglada en la empresa en que no exista una negociación sindical. Volvamos a una empresa pequeña, esto es, que solamente puede tener hasta 49 trabajadores. Pero sí puede tener, con la normativa actual, un sindicato de 8 trabajadores. Por lo tanto, en una empresa de 49 trabajadores puede haber un sindicato de 8 y la empresa no va a poder conversar con los 41 restantes. ¿Dónde está la lógica y dónde está la democracia de eso? Estamos hablando de las pequeñas empresas. Esta lógica del artículo 315 no tiene ningún sentido en el mundo de la pequeña empresa y, por lo tanto, debe fijarse a lo menos en 25. ¿Por qué? Porque si 49 es el universo de las pequeñas, con 25 ya tienen la mayoría. Y ahí sí que hay una lógica de que si está la mayoría en un sindicato, con el resto yo no pueda conversar. Pero si tengo la minoría en el sindicato, ¿por qué no puedo negociar con los 41 restantes? Porque tengo un sindicato pequeño de 8 que sí está conformado y no los demás. Ahí claramente hay un tema que no se tiene explicación. Inconsistencia por parte del gobierno de los principios defendidos de la reforma tributaria en relación con la reforma laboral, exigencia de información financiera a las pymes. Este fue un nuevo tema que nosotros hablamos, señor presidente, con el Ministerio del Trabajo, se los explicamos, le dijimos la lógica que habíamos tenido en la reforma tributaria, que a las pequeñas empresas no se las puede recargar porque si no, nunca van a llegar a ser medianas ni grandes empresas, y como eso se entendió, se creó este tratamiento distinto para las pymes. Pero cuando redactan el artículo 316, 317, 319, lo que hacen es obligar a las empresas, con un tratamiento distinto en cuanto al tiempo, pero las obligan a entregar información financiera que tributariamente no tienen que tenerla. Ahora, el artículo 16 del Código Tributario señala que cuando se exige información debe ser aquella que es aceptada en el país.
Como en Chile, a partir del 1 de enero del año 2013, la única información financiera aceptable es la de IFRS, llegamos al absurdo que tributariamente ese pyme no tiene que llevar información, pero para efectos laborales va a tener que llevar una información financiera. ¿Qué costaba que el Ministerio del Trabajo dejara sin efecto eso? No lo dejó sin efecto, lo incluyó en esas disposiciones. Norma de procedimiento inconstitucional, según nuestra opinión, en el artículo 323 se obliga al Tribunal Laboral a ordenar en su primera resolución que el empleador haga entrega de la información financiera, en la que acabamos de señalar. ¿Qué pasa si no la tiene? ¿Qué pasa si la tiene en un juicio? ¿Qué pasa si la ha entregado en una fiscalización de servicios de impuestos internos? Como quedó redactado el artículo 323, es tan simple como que se requiere, no se entrega porque no se tiene, se va al tribunal y el tribunal en su primera resolución, no hay bilateralidad de la audiencia, su primera resolución sin escuchar nada, tiene que obligar al empresario a que entregue algo que a lo mejor no tiene. Primero que lo escuche, porque no la está entregando, y después que lo sancione, pero aquí la primera resolución no es traslado, la primera resolución es entregue lo que a lo mejor no tiene cómo entregar. Se acortan los plazos para responder y al mismo tiempo se extienden los plazos de negociación. Este es otro contrasentido. Es evidente que una buena negociación requiere más tiempo, pero por el otro lado se acorta de 15 a 10 el plazo para responder. El empresario pyme es el mismo, el gerente, el encargado de relaciones públicas, el que va a hacer los trámites a la esquina, y esa persona cuando tiene un conflicto no tiene un abogado interno, lo que hace, antes de nada, va a conseguir una persona con quien poder asesorarse. Primero ve si lo puede atender, cuánto le va a cobrar, si puede pagar, y recién ahí empieza. Entonces, para todo eso hay un plazo de 10 días y no de 15 días. ¿Cuál es el problema si se había empleado 60 días? ¿Cuál era el inconveniente de que la empresa pyme pueda tener esos 15 días que tenía anteriormente? No hay explicación. Piso de negociación. Aquí tenemos los artículos 338 y el artículo 344. Se pidió también al Ministerio del Trabajo, y también hicieron oídos sordos, que si ya estaba el 344, que es la facultad que tiene, es lo que conocemos hoy día como el 369 inciso segundo, que es esta facultad que si no nos entendemos, empresarios y trabajadores, bueno, se mantienen las condiciones por 18 meses. Entonces, se obliga a algo que no es correcto, que no está bien, no es de buena fe. Se nos obliga a responder con un piso. Pero al día siguiente va a haber que someterse al 344 porque no hay otra explicación, no hay otra posibilidad. No era más lógico, no era más sano, no era más de buena fe haber dicho que el 344 se ponía al principio y por lo tanto, si el empresario pyme no estaba en condiciones de mejorar, se somete al régimen excepcional del 344. Se nos dijo, pero si lo único que hemos hecho en definitiva es lo que teníamos al final, ponerlo al principio, entonces cumplamos de buena fe, tomemos el 344 y pongámoslo adelante, pero no como quedó ahora, en que tengo que poner el piso y solamente después, al día siguiente, que cumplí con la norma, tengo que ir al 344. En la práctica, paralización anticipada de faena de empresas de 8 trabajadores, si 4 de ellos participan en la Comisión Negociadora Laboral. ¿Por qué se da esto? Porque en una empresa que tiene 8 trabajadores, si hay una mujer trabajando, como son 3 las personas que están involucrados, pero como quedó redactada el proyecto, si hay una mujer tiene que participar, nos encontramos con el absurdo que tendríamos que tener una empresa de 8 trabajadores, tendríamos 3 por derecho propio, pero si hay una mujer tiene que integrarla, porque habiendo una mujer en la empresa, tiene que estar integrando la comisión. O sea, una empresa de 8 personas tiene 4 personas que va a estar en la negociación. ¿Quién trabaja? ¿Quién trabaja en una empresa de 8 si tenemos a 4? Tenemos al 50%. Entonces aquí viene esta diferencia estratosférica entre lo que es la gran empresa y la pyme. Piensan en la gran empresa y legislan para la pequeña. Es un contrasentido. Fuero del día después. Tal como está redactado el artículo 33, un trabajador no afiliado a un sindicato, no estoy hablando del afiliado, el no afiliado a un sindicato, tendría 15 días para quedar amparado por un fuero. ¿Por qué 15 días? Porque en el 337 tiene los 10 días del 337, pero después vamos al 333 y nos dice que hay 5 días más. Por lo tanto, en la práctica, un trabajador que no forma parte de la negociación colectiva, un empresario puede pensar legítimamente que lo podía despedir, pero hay una ventana de 15 días en que ya lo había despedido y dice, no, ¿sabe qué? Yo sí me incorporé, por lo tanto quedo con fuero. Esto son las típicas situaciones que por una mala redacción de las normas se prestan para abuso. Ya sufrimos lo que pasó con los sindicatos del día después, no hagamos que haya un fuero del día después por un problema de mala redacción. Facultad jurisdiccional que se trasladan a la inspección del trabajo. En el caso de afiliaciones sindicales durante la negociación, y aquí estamos hablando si tiene derecho o no tiene derecho a afiliarse al sindicato, ¿quién conoce ahora, con la norma actual, es un tema jurisdiccional y lo conocen los tribunales? No, ahora se traslada ¿a quién? A la inspección del trabajo. Nuevamente se están quitando facultades jurisdiccionales y se están entregando a la inspección del trabajo en un cúmulo de nuevas atribuciones. Reuniones directas citadas por la inspección del trabajo.
De nuevo, una estructura de una pyme es una estructura pequeña. No hay manejo de personal para que uno vaya a una reunión y el otro esté cobrando la factura y el otro venda. Es la misma persona, es el mismo empresario pyme el que hace todas las funciones. Por lo tanto, cuando se le da la facultad para citar dentro de en 50 días, que es el plazo, si sacamos los 60, descontamos los 10, nos quedan 50 días, en que puede citar a reuniones de carácter obligatorio. Bueno, ¿y quién se queda administrando la empresa? ¿Quién se queda produciendo? ¿Y quién queda con las relaciones de la empresa? Si el empresario pyme es el que hace todo eso en definitiva. ¿Lógica para la gran empresa? Sí. ¿Mala lógica para la pequeña empresa? Por supuesto que mala lógica para la pequeña empresa. Reuniones directas citadas por la Inspección del Trabajo, ahí están las disposiciones pertinentes. Este es otro temazo dentro de este proyecto. El trabajador pyme, señor presidente, es un trabajador, en la mayoría de los casos, polifuncional. Entonces se dice que no haya reemplazo con los propios trabajadores de la empresa respecto de aquellas funciones que sí están en huelga. Y ahora tomemos un ejemplo de una empresa máxima pequeña, o sea, 49 trabajadores. Y asumamos que la mitad de esa empresa está en huelga y los otros 24, 25 en huelga y los otros 24 no están en huelga. Pero si tenemos una organización que es polifuncional por definición dentro de las pymes no pueden darse el gusto de tener especialistas para cada tema. La empresa funciona como un todo, es un equipo que sale adelante y por lo tanto entre todos sacan el trabajo. Esta lógica de las pymes hace que el reemplazo interno en el mundo de la pyme sea obvio y necesario. No así en la gran empresa, pero no se hace este distingo en el proyecto. Restricción de la última oferta. ¿Para qué se hizo esto, señor presidente? Se indica que la última oferta debe estar suscrita por toda la comisión negociadora. En el artículo 4 del Código del Trabajo se señala que cualquier persona que tenga don de mando dentro de la empresa representa a la empresa. ¿Cuál era la necesidad? Como hay plazos perentorios, ¿para qué se requería que la última oferta fuera firmada por toda la comisión? Si el dueño de la empresa compromete a su empresa, si el jefe de recursos humanos de la empresa la compromete, ¿para qué poner este requisito que agrava, que pone más difícil, porque puede no estar esa persona y se va a caer la última oferta porque no hubo quien la firmara? ¿Qué sentido tiene dentro de este proyecto? Ninguno. Incentivo indebido hacia un arbitraje obligatorio. Si el sindicato no es capaz de motivar a sus integrantes a votar sobre la opción de huelga o no huelga, ¿cuál es la conclusión con el proyecto? Fácil. Si es que no lo hace, se prolonga el periodo porque primero se pasa hacia la inspección del trabajo. No se alcanzaron los quórum, en el punto 3 se pasa a una mediación forzada, en el punto 4, luego a un arbitraje forzoso, en el punto 5 se puede, hasta que hay fallo, los trabajadores pueden impetrar un contrato colectivo con el piso de la negociación. Entonces, todo esto, señor presidente, para un contrato que puede durar 18 meses. Cuando uno lo lleva a la práctica, yo sé que cuando uno lo ve en teoría no lo entiende, pero los que vivimos en negociaciones colectivas sabemos que cuando uno ve esto, gastar el tiempo de la empresa, gastar el tiempo de los trabajadores, en todos estos pasos, para que después podamos llegar a eso en 18 meses, no tiene justificación económica, no tiene justificación de negociación, ni de relaciones con los trabajadores. Descalce del lockout con la huelga. Hoy día la huelga tiene límites porque al 15 días en un caso y al 30 días en el otro, lo que pasa es que una persona se puede bajar, pero como se elimina este límite, el caso de la huelga ya no tiene límite, pero el lockout sí lo tiene. Entonces, ¿qué va a hacer ese empresario pyme? Que la huelga puede seguir, pero que el lockout no. Entonces tiene la mayoría de sus trabajadores detenidos, sin trabajar, no puede producir y por lo tanto no puede prender la luz de su empresa, pero el lockout dura 30 días. Bueno, ¿y qué hace el día 31? ¿Cuál es la lógica de esta norma? ¿Qué hace el día 31? ¿Abre su empresa para no hacer nada? ¿Incurre en los gastos para no hacer nada? Disparidad entre un sindicato interempresa y un empresario pyme. Los sindicatos interempresas y en el mundo del transporte los conocemos perfectamente bien, señor presidente, porque tienen una cohesión que es nacional. Y a veces nos pasa que se tiene como contraparte a un empresario que tiene 9 trabajadores, 9 camiones. Pero es que como está establecido ahora, realmente, a hoy día, la contraparte sí va a ser de ese sindicato el que se va a sentar a la mesa, con el cual uno va a negociar, va a ser esta organización nacional. Y al otro lado vamos a tener un pyme que no tiene estructura alguna. ¿Dónde está? Se dijo que esto, yo escuché a la presidenta de la CUT señalar que este proyecto iba hacia el corazón de la desigualdad. Pero ¿dónde está esto en este proyecto? Si las pymes pueden ser incluso más débiles que los trabajadores que tienen al frente. Demanda de tiempo adicional del empresario pyme en la preparación de la temporada y durante esta. Esto es un problema que no lo entiende el que no ha trabajado con empresarios de temporada y con trabajadores de temporada. Como se incluye todo un capítulo que permite la negociación respecto a los temporeros, se establecen en la preparación de la temporada, cuando hay que ver qué pasa con los bins, qué pasa con los carros, qué pasa con los tractores. En ese momento tiene la facultad la Inspección del Trabajo de citar, puede citar cuando la está preparando y durante esta. Los trabajos, la cereza, señor presidente, 15 días. Otros tipos de variedades de fruta, 30 días.
Y cuando uno lo prepara, se dedica entero a salir adelante. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a ser citado a la inspección del trabajo en ese periodo en que está preparando la temporada? Violación de reserva a terceros de la información solicitada por la empresa. Se indica en el proyecto que el informe de mediación se le da el carácter de público, pero también se indica que la inspección del trabajo puede pedir información que es confidencial. Por lo tanto, ¿cómo se compatibiliza esto? Por un lado se le faculta para pedir información y por otro lado se le dice que el informe va a ser de la mediación será público. Arbitraje forzado para las pymes. ¿Por qué decimos que el arbitraje forzado es para las pymes? Porque se indica en el proyecto que el solo hecho de que sea la primera negociación de la empresa es una causal suficiente para poder llegar a arbitraje forzoso. Bueno, adivinanza, ¿dónde serán las empresas donde habrá ser la primera negociación? En las pymes. Por lo tanto, claramente aquí hay un seco nuevamente en contra de las pymes y el artículo 392 debería ser modificado. Efecto del arbitraje forzoso, esto es realmente grave. La resolución del arbitraje forzoso no admite recurso alguno, con lo que lisa y llanamente se elimina la facultad de dirección de la empresa. En el caso de los pequeños es peor, puesto que la sobrevivencia es el día a día. Estoy terminando, señor presidente. Multa desmedida y arbitraria, motivo de quiebra en el artículo 413. La sanción por práctica desleal, en el caso de reemplazo de un trabajador, hoy día es por el trabajador que ha sido reemplazado. Pero como quedó redactado el proyecto, no es por el trabajador reemplazado, sino que es por el número de trabajadores que está afecto a la negociación. Por lo tanto, volvamos al ejemplo de la empresa pequeña, 49 trabajadores, ese empresario que tiene 49 trabajadores puede verse expuesto por una dificultad de reemplazo. Y acordémonos que son multifuncionales, puede llegar a una multa de 210 millones de pesos. ¿Cómo una empresa pyme puede sobrevivir a esto? Discriminación al mundo de las pymes. Se crea, señor presidente, algo que es muy bueno, un fondo de formación sindical y de relaciones laborales colaborativas. Pero siendo honestos, habría que dejarlo como fondo de formación sindical, puesto que no hay nada de relaciones laborales colaborativas, aquí a la pyme no se la tomó en cuenta, siempre se habla de fondos para calificar a los sindicatos, ¿y quién califica el pyme? No lo califica nadie. Eso es, presidente.